APA, Icontec, MLA, Vancouver, Chicago, Harvard, etc. Lo importante es que usted tenga conciencia lingüística sobre los invitados que usted trae a su propio texto, sobre las voces de los demás y su propia voz para construir un diálogo académico. Las normas usted las va aplicando, simplemente tenga abierto o a la mano el manual, la guía, para que mire cómo se hace la citación en términos formales y cómo se hace la referenciación, que es, digamos, el catálogo de lista de referencias que uno pone al final de un texto. Llámese ensayo, proyecto, trabajo de grado, etc. Lo importante es la conciencia lingüística sobre cómo manejo yo mi propio saber y el de otros en mi texto. Eso sí es fundamental y es estratégico. Por eso hablamos de intertextualidad, citación y referenciación. Bien, como lo ven en el título, intertextualidad tiene que ver con la copresencia o relación entre uno o más textos dentro de mi propio texto. Y aquí hay un mensaje muy importante. Una cita, sea directa, breve, extensa, un parafraseo, una cita es un texto, es decir, un segmento de información que yo extraigo de una fuente o reelaboro y la pongo a dialogar con mi propio texto. Y de paso aplico de manera adecuada normas APA, Icontec, Chicago, Vancouver, etc. Las que sea que yo debo utilizar. Bien, citación es la parte formal de cómo yo debo, digamos, citar a un autor o varios autores en el texto, dentro del paréntesis, por fuera del paréntesis. Y referenciación es el catálogo de fuentes que yo siempre pongo al final. Bien. Nos dicen estas autoras, Adriana Bolívar y Rebeca Beque y Marta Chiro, que la investigación y la actividad académica en todas las áreas del saber tiene sentido en la medida en que yo voy tomando posición sobre el tema o la materia que interesa y sobre la forma en que yo voy dejando constancia de mi propia voz en los textos, producto de la actividad académica investigativa. Es decir, uno no puede perder control discursivo sobre lo que escribe al citar demasiado, no, las citas están a tu favor, te ayudan, pero finalmente es uno el que va, digamos, piloteando el texto y uno lo va dirigiendo. No son los autores los que cito los que me construyen mi propia versión del texto, sino que están a mi favor, me ayudan. Eso es muy importante verlo desde esa perspectiva. Bueno, Susana Gallardo nos dice lo siguiente: la referencia a investigaciones previas es un procedimiento central en el discurso académico. La citación permite mostrar que la investigación realizada se apoya en el conocimiento alcanzado dentro del contexto disciplinar. Bien, aquí hay un trasfondo muy importante y es lo siguiente. Cuando yo esté citando, yo debo preguntarme qué autor o qué autoras sería una omisión inexcusable no incluir en mi ensayo, en mi texto, en mi proyecto, en mi libro, en mi trabajo. Es decir, es fundamental preguntarnos eso. Hoy en día pues tenemos exceso de información, de fuentes bibliográficas, no podemos citar a todo el mundo, pero uno sí debe preguntarse sobre este tema, qué autor sería una omisión no incluir en mi texto. Eso es fundamental. Y es un poco lo que nos dice Susana Gallardo. Bien, hablando de intertextualidad, digamos que la intertextualidad es una de las propiedades constitutivas de los textos. Y aquí hagamos un paréntesis: un texto es una unidad coherente de comunicación que realiza un propósito específico comunicativo de manera coherente. Es decir, un texto no se define por su extensión, sino por ser una unidad coherente de comunicación que realiza uno o varios propósitos específicos. Entonces, una cita, sea literal, indirecta, sea extensa, sea breve, es un texto, es una unidad coherente de comunicación que yo utilizo para lograr un propósito. Es decir, yo utilizo una fuente para que me defina un concepto, me contraste una perspectiva, me dé antecedentes, etc. Entonces, una cita, veámosla como un texto, un segmento de texto que yo incrusto dentro de mi propio texto,
dentro de mi ensayo, mi proyecto, mi trabajo de grado, mi tesis, etcétera. Bien, entonces la intertextualidad, como lo vemos ahí en la parte izquierda, es una propiedad esencial de la escritura académico-investigativa. Y nos dice Gallardo que la referencia a la bibliografía previa es fundamental para demostrar que el artículo, el ensayo, el trabajo está en relación con el conocimiento contextual y que mi trabajo constituye un aporte al conocimiento. Dice Roland Barthes, un semiólogo francés, que todo texto siempre es el segundo texto, es decir, no partimos de un absoluto nivel de originalidad cuando escribimos, sino que nosotros nos apoyamos en otras fuentes, en lo que otros han dicho, han investigado. Por eso se dice que la ciencia y la investigación es acumulativa, es decir, sumamos peldaños uno tras otro. Entonces nuestro texto es un diálogo, hay múltiples voces allí. Lo importante es que yo haga aduana, una aduana muy seria, y no le permita el ingreso a unas fuentes, sino que yo revise muy bien a quién voy a incluir en mi propio texto y cómo lo voy a incluir. Aquí tenemos una reflexión importante, y es que la citación es una actividad multidimensional, es decir, hay diversos niveles. Nosotros pensamos usualmente que la citación es simplemente aplicar normas APA o normas ICONTEC, en fin, pero no. En primer lugar, la citación como actividad multidimensional es formal normativa. Ciertamente hay que aplicar unas normas. Y a mí me parece que este es el paso más sencillo, y es en el que más nos enredamos. Por favor, no hay que enredarse con esto. Simplemente hay que tener la guía, el manual a la mano y aplicarlo. No hay que aprendérselo de memoria. Es ética. ¿Por qué? Porque yo siempre debo explicitar de dónde provienen mis datos, mis planteamientos. Si los datos son míos, si son producto de mi investigación, pues está bien. Pero si yo doy datos, cifras, datos textuales, es importante decir de dónde provienen. Es la dimensión ética, que es fundamental. Bien, es textual porque una cita es un texto, como lo decíamos anteriormente, y entendemos un texto como una unidad coherente de comunicación. Y la citación es retórica. ¿Qué tiene que ver la retórica con esto? La retórica la entendemos hoy en día como capacidad argumentativa, como capacidad de persuasión, no tanto como el uso de figuras estilísticas o un lenguaje, digamos, llamativo, sino que es esencialmente una actividad persuasiva. Ahora, esta actividad multidimensional que es la citación repercute de manera directa en la publicación, la gestión editorial y la apropiación social y académica del conocimiento. Y en esta perspectiva aparece un concepto clave que es la documentación. Yo lo que quiero decir con esto es que en la vida académica universitaria, leer y no escribir es una verdadera pérdida de tiempo. Pero veámoslo de esta manera. Uno siempre tiene un libro de cabecera, un libro que uno lleva en la mochila, que uno lee en el metro, en un parque, en la cafetería de la universidad, en el balcón, en cualquier lugar. Y es un libro personal en el cual no hay que aprender nada o aprenderse nada ni hacer un trabajo en particular. Es un libro personal. Esa lectura es muy valiosa y es muy importante. Pero la lectura, esa lectura la llama Roland Barthes la lectura del placer. Pero hay otra lectura que es la funcional, que tampoco, no es un término, digamos, negativo, peyorativo. La lectura funcional, excusas, ¿no? Ah, bueno, estoy en una charlita en este momento. Ya te llamo. Bien, entonces decía Roland Barthes, me acaba de llamar un estudiante, que tenemos dos tipos de lecturas, la del placer y la funcional. Yo pienso que toda lectura debe ser del placer, pero ciertamente en la lectura del placer usted no tiene unos imperativos, no tiene unas normas, un protocolo, una ruta, sino que es su lectura.
Pero la lectura funcional, que también debe ser la del placer, uno debe leer con apasionamiento cualquier cosa en el ámbito disciplinar, si es una lectura que requiere documentación, es decir, que usted la objetive, que usted lo que lea no tome notas desorganizadas en la agenda, en el escritorio del computador, sino que usted utilice fichas de lectura, porque las fichas le permiten a usted objetivar lo que lee, poner la referencia de manera precisa, correcta, completa, y porque muchas veces los trabajos que nosotros realizamos en la vida académica, eh, pues uno va a comenzar a escribir su ensayo o su texto dentro de un mes, 2 meses. Entonces las fichas ayudan mucho en ese sentido. Entonces, en los textos de orden académico e investigativo, trátese de ensayos, libros de texto, divulgación, la documentación, es decir, el trabajo que yo realizo con diversas fuentes, es uno de los aspectos más relevantes en el proceso de escritura. Y la documentación adopta básicamente tres formas, aunque hay muchas más. La cita directa, que puede ser breve o extensa, la cita indirecta, que es lo que conocemos como parafraseo, y el resumen informativo o estructurado. Es decir, yo puedo hacer un resumen de un libro que me esté leyendo, de un capítulo, de un paper o de otra fuente y hacer un pequeño resumen y dar los datos de la fuente. Y aquí el uso de fichas es fundamental, como las que vemos en este momento en pantalla. Entonces yo les propongo que sigan este modelo. En la parte superior voy a abrir el cursor. Aquí uno pone la referencia en el sistema de citación que uno vaya a utilizar, en este caso es APA, y aquí viene la intertextualidad, es decir, es ese diálogo que uno establece con la fuente que uno está leyendo. Aquí se ve muy corto, solo 2 líneas, pero esta es la parte más central e importante de mi documentación, de mi ficha. Esto puede tener media página, una página, depende de la lectura de cada uno. Yo tengo fichas como esta, que tienen una página, hay otras que tienen 2, 3. Tengo fichas de 9 páginas, de 6, depende de la lectura que usted haga. Pero ya esto le queda, digamos, objetivado. Como está su labor de escritura, usted de aquí corta y pega para su ensayo. Aquí usted de manera reflexiva incluye las ideas centrales del texto que está leyendo, supuestos, hipótesis. Aquí incluye palabras claves que pueden ser de 3 a 5, que son conceptos o categorías centrales de lo que usted está, digamos, trabajando en ese momento. Y aquí usted incluye sus observaciones personales, interpretación, y esto le puede servir posteriormente para elaborar la parte final o de conclusiones del texto que esté trabajando. Bien, yo recomiendo mucho el manejo de fichas bibliográficas con el modelo que ustedes ven aquí en pantalla. Este es un ejemplito de una ficha de lectura. Me gusta mucho mostrar este ejemplo porque es la manera como uno no debe realizar una ficha bibliográfica. Si ustedes se fijan, aquí hay una cita directa extensa y aquí hay otra. Es decir, en este ejemplo no hay intertextualidad, simplemente hay un cortar y pegar, no hay reflexión, no hay análisis, no hay contexto. Yo puedo utilizar ciertamente 2 citas directas extensas, pero antes de la cita yo debo, digamos, proveer un contexto, un análisis, plantear generalizaciones, datos, y luego insertar mis citas, y después de mis citas cerrar con alguna interpretación, con alguna información, digamos, de tipo argumentativo, analítico, descriptivo. Entonces, por favor, no vayan a hacer esto en sus fichas. Primero hay que dar un contexto, luego la cita y luego la cierras con reflexión e interpretación. Bien, hablemos de las normas APA. Ya salió la 7ª edición, está en inglés, todavía no nos ha llegado, pero los cambios no son muchos. O sea que lo que veamos hoy nos sirve perfectamente para nuestros trabajos académicos. Bien, hablemos de 3 tipos de citas, las más comunes. Tenemos citas directas, que son literales, y tenemos la breve y la extensa. La breve es la que tiene hasta 39 palabras.
es decir, unidades léxicas. Y la extensa tiene a partir de 40 palabras. La extensa, como ustedes lo saben, va en un bloque independiente de texto, sin comillas. Y las, directas breves van entrecomilladas. Tenemos la cita indirecta, que es lo mismo que el parafraseo. Y tenemos la cita de cita. Entonces veamos un poco cada una. Bien, aquí la mayor dificultad que nosotros tenemos en términos procedimentales es el manejo de la paráfrasis, porque muchas veces los evaluadores, los profesores nos dicen, mire, es que no se sabe en qué momento termina su pensamiento, su planteamiento, eso se mezcla con los otros autores, eso no es claro. Entonces yo aquí le recomiendo 4 momentos para evitar que precisamente haya como una, desarticulación en términos lingüísticos de lo que yo estoy citando. Primero, en lo posible, anuncie su cita indirecta o paráfrasis con una expresión introductora. Esto simplemente EI es un código que yo pongo, pero esto no debe aparecer en ninguna cita, para que el lector identifique dónde comienza y se diferencie claramente de los aportes del autor y de otras citas. Cierre la paráfrasis con la respectiva referencia. Y recuerde, punto 3, que la paráfrasis debe reproducir fielmente el sentido, no las palabras de lo que se cita. Y cuarto, que se debe caracterizar por su autonomía expresiva, porque es una unidad coherente de comunicación en sí misma. Entonces aquí volvemos a la definición de texto, unidad coherente de comunicación que realiza uno o varios propósitos específicos. Veamos unos ejemplos. Desde la lingüística, si uno no pone ejemplos, esto no funciona bien. Entonces, lo que ven en rojo es mi expresión introductora. Entonces yo digo lo siguiente. El profesor Álvaro Díaz Rodríguez, 2014, explica que, y luego viene toda mi paráfrasis y la cierro con la página. Es decir, aquí el lector no se pierde, tiene todo un contexto. Abro mi paráfrasis, la doy y la cierro. Y fíjense que el centro de la paráfrasis es un verbo. En este caso, el verbo explicar. Ese verbo lo elijo yo. Y ese verbo, digamos que tiene toda la potencia comunicativa o la fuerza ilocutiva, como se dice en lingüística. A mí me pareció que el verbo explicar es más consistente con la figura de profesor. Este verbo lo elige cada uno de nosotros. Entonces, expresión introductora con un verbo central, explica, dice, manifiesta, argumenta, señala, bien. Y luego viene una conjunción, la partícula que me introduce toda una información subordinada. La doy y la cierro. Si ustedes siguen este modelo, pues no va a haber, digamos, ambigüedad a la hora de citar, de plantear, digamos, la información de una fuente en particular. Otro ejemplo. A este respecto, ejemplo 2, y viene mi expresión introductora, Marinkovic, Velázquez, Salazar y Córdoba, son 4 autoras, definen el ensayo, o sea, el texto ensayo, como un texto en el cual se exponen ideas acerca de tal y tal cosa. Bueno, yo aquí consideré que no era necesario poner la página al final, porque no veía, pues, digamos, posibilidad de ambigüedad, pero sigo conservando, digamos, el estilo de introduzco con un conector, doy mi expresión introductora, mi verbo de reporte, mi verbo central, definen, explican, manifiestan, en fin, y viene toda la paráfrasis. Entonces, si ustedes trabajan de esta manera la citación, eso va a ser pues, realmente productivo. Y fíjense que no hemos hablado de normas APA, simplemente las tienes a la mano y las aplicas. Lo importante, insisto, es cómo uno maneja el propio saber y el de otros, las otras voces, como dice Rebeca Beque, es como un espectáculo comunicativo. Tú invitas a varias personas a tu texto, los pones a conversar, tú dialogas con ellos y eres con un maestro o maestra de orquesta y vas dándole salida al uno y al otro. Básicamente es eso. Y las normas, de paso, las vas aplicando.
Bueno, aquí hay otra cita muy interesante, 4. Esta es una paráfrasis, pero el autor está al final. Es decir, no hay un verbo de reporte, no hay una expresión introductora, sino que simplemente lo que yo digo sobre los discursos no son únicamente lenguaje, son maneras de comportarse, de interactuar, de valorar, de leer y de escribir, son maneras de ser en el mundo, son formas de vida, constituyen identidades socialmente situadas, son productos e historias personales, sociales e institucionales. Yo todo eso se lo atribuyo allí, 2008, página 40. Es decir, esta es una cita que uno llamaría no integrada. Volvamos a esta. Esta es una cita integrada. ¿Por qué? Porque yo saco a Álvaro Díaz del paréntesis. Lo saco de aquí y lo pongo a decir algo. Y tanto es así que hay un verbo. Pero en esta que estamos mirando, G está al final encerrado dentro de paréntesis. Él no participa. Entonces aquí digamos que el énfasis que yo quiero hacer es en la información, no en el autor. En cambio aquí yo hago énfasis en el autor. Es decir, ustedes tienen las dos posibilidades. Es una decisión discursiva que cada uno toma según lo que quiera, digamos, transmitir en lo que escribe. Bueno, hay más ejemplos sobre esos. Miremos las citas directas cortas. Dice la APA que son menos de 40 palabras, es decir, hasta 39, y van con comillas dobles. A mí me gusta mucho hacer lo siguiente. Yo primero, como lo ven aquí en rojo, siempre doy un contexto, como una pequeña entradilla, que es aporte mío. Luego utilizo un conector o un marcador discursivo, como lo ven en el cursor, y luego doy la cita. Es decir, no es muy conveniente que uno comience citando de buenas a primeras, sino que usted haga un contexto, un preámbulo, anuncie la cita, no tiene que ser mucha información, puede ser 3 líneas como lo ven en pantalla, utilices un punto y seguido, o un punto y coma, o una coma, utilices un conector y viene tu cita, que es la que ven aquí en azul. Y vienen los datos de la fuente. Recuerden que cuando la cita es no integrada, como en este caso, siempre va el primer apellido, el año y la página. Si fuera integrada, yo diría lo siguiente, así como lo dice la lingüista Rebeca Beque, mientras escribimos, nos responsabilizamos, etc. Entonces uno tiene la opción de integrar o no integrar. Bueno, hasta el momento no hemos hablado de normas APA, es simplemente, digamos, como la estructura lingüística de lo que tiene que ver con la citación. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Ustedes ven 3 viñetas. Es la misma cita, solo que yo la presento de 3 maneras distintas y la APA lo permite. Aquí vemos la primera cita. Entonces yo hago aquí como un pequeño parafraseo, un pequeño contexto y luego ven aquí las comillas en rojo para la cita directa corta. Y viene el autor, primer apellido, Parodi, el año y la página. Pero si yo quisiera sacar a Parodi del paréntesis y ponerlo a conversar, entonces yo diría algo como esto. De acuerdo con Parodi, 2008, la escritura académica y científica es una habilidad, es muy importante, y luego viene mi cita. Aquí la ven pues marcada en rojo y cierro con la página. Pero si para mí lo importante fuera no tanto la información ni el apellido del autor, sino el criterio temporal, entonces comenzaría por allí. En el estudio de 2008, Parodi argumenta que tal y tal cosa, o en su investigación de 2008. Es decir, ustedes tienen toda esta maniobrabilidad discursiva y es una decisión que cada uno va tomando a la hora de escribir, pero esto perfectamente pues ocurre en los textos. Bueno, citas directas extensas son las que tienen a partir de 40 unidades léxicas y más o menos funcionan de esta manera. Fíjense que aquí hay una discontinuidad en lo gráfico, en lo visual, pero no en lo sintáctico. Según lo plantean Sánchez y Mesa, las revistas científicas son tal y tal cosa. Entonces, yo incluyo mi expresión introductora
doy los datos de la fuente, el año, doy mi cita extensa y la cierro. Las citas directas extensas no tienen por qué llevar comillas, o sea, no pongan comillas en las citas directas extensas. Simplemente la anuncian, como yo lo hago acá, dan la cita y fíjense que aquí se corre un bloquecito de más o menos 2 centímetros. Eso lo pueden hacer señalando el párrafo y dándole tab. Las teclitas pues que tienen las flechas en el Windows convencional. Y luego la cierro con la página. Esta es una manera muy eficiente de presentar este tipo de citas. Bueno, cita de cita. La verdad, la cita de cita es como un discurso de tercera mano. Pérez dijo que Fernández manifestó. Yo lo que recomiendo es vaya siempre a la fuente original. Trate de evitar las citas de citas. ¿Cuándo se justifica una cita de cita? Cuando el texto que yo estoy citando no se consigue, no está en ninguna biblioteca, el único ejemplar se desapareció de la Biblioteca Nacional, está en un idioma que no conocemos. Esa es la única manera en que se justifica la cita de cita. De resto, tratemos de ir siempre a la fuente original. Bien, y aquí vamos a esta parte, a los esquemas más usuales para la lista de referencias. Yo esta información se las hago llegar a partir de o a través del programa de comunicación social. Solo quiero mostrarles un poco cómo funciona. Si yo quiero, digamos, referenciar un libro impreso, yo aquí le puse unas bolitas de colores como para ser más didáctico. Entonces aquí están los datos, el 1, 2, 3, 4. Entonces, el punto 1 va el autor. Entonces usted pone los apellidos en normas APA completos y las iniciales del nombre o de los nombres. A la norma APA le han criticado mucho esto, es decir, de no desarrollar los nombres porque incluso hay un asunto de género. Pensamos que la ciencia usualmente la hacen los hombres y eso no es cierto. Pero la norma APA dice simplemente ponga las iniciales de los nombres, pero de manera opcional ustedes pueden desarrollar los nombres de la autora o del autor. Va el año, entre paréntesis, va el título del libro, en este caso recuerden que es un libro impreso, el título del libro siempre va en cursiva, la ciudad, no el país, sino la ciudad, y la entidad responsable de la obra. Y aquí hay una sangría de 1.25 al lado, digamos, izquierdo. En Word, si usted se va por párrafo, ahí le permite poner sangría francesa. Usted pone, señala todo el texto, se va a párrafo, dice sangría francesa, le da clic y él se lo convierte, digamos, con este formato. Bien, aquí lo que les ofrezco también, cómo referenciar un libro digital. Es lo mismo, simplemente que al final, donde está aquí el cursor, pones recuperado de y el enlace que lleve de manera directa al libro. O sea, este es un material pues muy didáctico, muy ágil, muy transparente. Si hay varios autores, si es un capítulo de libro, aquí hay algo importante por decir. Bueno, uno cuando referencia un capítulo de libro, evidentemente los libros tienen capítulos en su mayoría, pero cuando un libro es escrito por 3, 4, 5 autores y cada uno firma su propio capítulo, es el momento en el que uno cita un capítulo de libro. Pero, por ejemplo, si hay un autor o dos que entre ellos escribieron el libro y los capítulos son del todos, de los dos o del primer autor, pues no se referencia a capítulo de libro. Uno simplemente referencia a capítulo de libro cuando cada capítulo tiene un autor distinto. Entonces aquí está el esquema, parece pues muy acumulativo, con mucha información, pero es muy sencillo. Aquí están los datos, simplemente das los datos del autor del capítulo, el título del capítulo, la preposición en para decir dónde está ese capítulo. Generalmente estos libros tienen editores, compiladores académicos, los das. Luego viene el título del libro, las páginas entre las cuales está ese capítulo, la ciudad, la entidad responsable, punto 9, y si es digital, das el enlace.
Bien, y tenemos, por ejemplo, la referencia de tesis, de un artículo de revista. Es decir, mi mensaje es, usted no tiene que aprenderse esto, simplemente téngalo a la mano. Yo a mis estudiantes les comparto esta presentación, se ve muy bien en celular y simplemente usted la consulta cuando tenga que hacer una referencia, no se la tiene que aprender. Claro, uno de tanto ir citando, referenciando, uno se va aprendiendo automáticamente los esquemas, pero no se preocupen por eso. Lo más importante es usted, cómo maneja su propio saber y el de otros en lo que escribe. Bien, vamos a colgar entonces esta presentación eh, en la charla y se las enviaremos por correo. Y bueno, abramos un poco el escenario pues, de preguntas, de conversación. Eh, Veamos si por aquí hay... Profesor Alexander y asistentes, muy buenas noches. Me Hola, buenas presento, mi noches. nombre es Luis Mejía, coordinador del programa de comunicación. Agradecemos a las 49 personas que nos acompañan el día de hoy y los invitamos entonces a que de una manera ordenada puedan realizar sus preguntas vía chat. Te- Les recuerdo también además que en el chat hemos compartido ya algunas veces eh, el registro de la reunión del día de hoy, la cual pues habíamos informado que se realizaba al final, pero pues, se está haciendo entonces el registro durante varias veces de la charla para que pueda quedar todo el personal registrado, ¿cierto? Invitamos entonces si tienen preguntas, inquietudes, a través del chat se puedan realizar en este momento. Bueno, adelante. Si no tenemos ningún registro de inquietud, bueno, ya tenemos una. Javier Andrés nos dice, frente a la actualización de normas ZAPA, séptima edición, ¿qué cambios frente a la citación y referencia se encuentran de pronto que ya hayan podido ser identificados, profesor Alexander? Muchas gracias. No, realmente los cambios son muy pocos. Básicamente van por el lado de cómo citar un Twitter, por ejemplo, que eso no estaba incluido en la versión 6. Eso es nuevo. Cómo incluir un Twitter, es decir, cómo citar redes sociales, Instagram, Facebook. Mm, por ejemplo, desapareció de las referencias digitales la palabrita recuperado de. Ese es un, digamos, una construcción que gira en torno a una preposición, recuperado de, eso desapareció, simplemente pones punto final, no dice recuperado de, sino que pones el enlace. Hasta el momento son como las dos novedades grandes, como citar redes sociales y desaparece recuperado de. De resto todo sigue igualito. Pero esa versión todavía está pues, en inglés, no ha llegado la traducción pues al español, me imagino que eso se demorará un año en llegar. Mientras tanto, la versión 6 que les acabo de presentar sigue funcionando. Ok, profesor, muchísimas gracias. Eh, Mientras entonces realizan más inquietudes de pronto entre los asistentes, les recordamos entonces a todos que esta charla está siendo grabada, que va a ser compartida a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte y que a través también de esos espacios podrán acceder al diferente material compartido el día de hoy. Hay una pregunta que nos hacen en el chat, profesor Alexander, ¿Sí? que la hace Rafael Martínez. Él pregunta, ¿cuál debe ser el uso de la palabra introducción? ¿Cuál debe ser el uso de la palabra introducción? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque John Swales en los años 80 hizo en el Reino Unido una investigación sobre cómo se escribían introducciones
de textos académicos. Y él analizó varios textos y encontró lo siguiente, que uno en una introducción lo que hace es crear un espacio temático para el lector. La introducción ciertamente lo que hace es que usted le plantee al lector el tema general, el tópico específico, usted plantee generalizaciones, preguntas, le informe al lector cuál es la estructura del texto que se va a encontrar, estructura temática y cuál es su objetivo. Un ejemplo, yo tenía un estudiante de maestría en Derecho en Bogotá y él me dijo lo siguiente, profe, mi tema general en mi introducción es el uso de armas no convencionales en Colombia. Eso es muy genérico, ciertamente. Pero mi tópico específico es el uso de geysers, o sea, pistolas eléctricas, por parte de la seguridad privada en centros comerciales en Bogotá y la falta de regulación jurídica al respecto. Entonces, vos vas de lo general a lo particular. Le planteas preguntas al lector, haces un contexto, generalizaciones, decís cuál es tu objetivo y básicamente esa es la estructura y una introducción. Entonces la introducción es fundamental porque como lo decía John Swales en los años 80 en el Reino Unido, en la introducción uno lo que hace es preparar un terreno para el lector. Espero haber respondido un poco a la pregunta. Ok, sí, profesor. Vamos entonces con la última pregunta que tenemos en el chat. Ana Lucía García nos presenta la inquietud. Dice, en una bibliografía, ¿cómo se puede dar en normas APA si se está consultando el material académico de una plataforma educativa, ¿cierto? Como un contenido de un curso. Estamos hablando, por ejemplo, de la unidad temática de una materia, etcétera. Este tipo de bibliografía de citación de norma APA, ¿cómo se debería de manejar? Bueno, hay ahí como un punto intermedio, porque es un material que no está publicado, nadie tiene acceso a él, solo el estudiante o el profesor pues, que lo conoce. Uno lo que puede hacer es que cuando usted haga su cita, haga una notica a pie de página y diga que es una información del seminario de lingüística del programa tal del año 2020 a cargo de la profesora María Quijano en el marco pues de tal tema. Y eso no se incluiría en las referencias porque nadie va a tener acceso a eso, solo usted lo conoce. Entonces, simplemente con una notica a pie de página, usted salva pues como el detalle, pero lo debe decir, es decir, si usted va a citar una información de una materia, de un módulo, de un texto de un profe que no está publicado, simplemente usted cita al profe, usted dice, el profesor Luis Fernando Mejía Quirós, en la materia medios audiovisuales, planteó lo siguiente, entonces vos lo citás, pero pones una notica a pie de página y en la cual decís que es un material del clase, del seminario, del semestre 2022 de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y eso es todo lo que hay que hacer. Y Ok, por supuesto, sí. no hay ninguna referencia porque nadie va a tener acceso a esa información. Ok, profesor, muchas gracias. Tenemos entonces una última pregunta, de la cual pues ya en su momento realizamos una cátedra abierta a finales del semestre pasado, de la cual podríamos en su momento reprogramar. Nos preguntan sobre la citación de Word, si está ya acorde a las normas APA, si es entonces esto efectivo, el manejo de la citación desde aquel espacio, qué recomendaciones podemos dar a las personas que están usando este, este aplicativo, esta herramienta para la citación. Sí, la aplicación de Word funciona muy bien. Uno tiene que asegurarse de que el aplicativo que uno tenga pues esté actualizado, ¿cierto? Que no sea, digamos, el Microsoft de hace 5 años. Funciona muy bien.
importante, cuando uno va, digamos, a utilizar el gestor de Word de referencias, él te abre un cuadro donde vos debes meter todos los datos de la fuente. Te habla de un artículo, un libro, un sitio web u otro documento. Si uno no inserta bien los datos en el orden en que deben ir, pues la referencia te va a salir mala, te va a salir desorganizada. Entonces el gestor de Word a lo que te obliga es, bueno, primero tienes que reconocer cuál es el tipo de fuente, cuáles son los datos y en qué orden van. Si usted eso lo maneja, Word le funciona perfectamente. Si usted no lo maneja bien, Word le va a sacar una referencia desorganizada que no le va a funcionar. Entonces, funciona, pero hay que conocer los datos y perfectamente se puede usar si usted lo, digamos, lo pilotea de manera adecuada. Ok, profesor, muchísimas gracias. Agradecemos entonces a los asistentes el día de hoy. Les recordamos en el chat se encuentra el enlace para el registro para este espacio, ¿cierto? Y les recordamos también que las memorias estarán siendo compartidas en el transcurso de la semana a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de Fundación Universitaria Católica del Norte y a través de varios de los cursos la Hola, profe. el proceso. Aló, una pregunta. Sí, Hola. adelante, ¿con quién hablamos? Buenas noches, habla con la Discuero. Tengo una inquietud, sí señor. Cuando uno está configurando la hoja Word, si trabaja en Word para las normas APAS, vemos que están cambiando cada momento o cada año están cambiando. En este momento nosotros podemos trabajar con los espacios 3, 2, 3, 2, 2, 3 o 2, 2, 3, 3. Bueno, eso realmente no es muy relevante. Tú puedes trabajar con los márgenes 3x3. 3x3 arriba, abajo, a los lados, y no hay problema. Lo importante es que tu texto se vea estético, organizado, pero no hay problema, porque ningún profe pues te va a medir si es 2.5, si es 3.5. Yo recomiendo 3.3 a todos los lados. Y no, Ok, profe, muchas gracias. todo María. Ok, María, muchísimas gracias. Nos hacen una última pregunta, y ahora sí en el chat para que vayamos dando cierre. Entonces, dentro del espacio y para los últimos puntos que vaya a agregar el profesor Alexander, nos dice Luz Dari Vanegas López, ¿el texto no va justificado dentro del Ah, proceso de norma ZAPA? sí, esa es una cosa pues de larga discusión. Vea, la norma APA, si uno, yo aquí tengo el libro, tiene 236 páginas. La norma APA dice que cuando usted termina su manuscrito, pues su artículo, su ensayo, su texto, que no debe ir justificado al lado derecho. Bueno, y hay muchos profes que piden, cuando un estudiante entrega justificado a ambos lados, el texto organizadito, como un postre, muy bonito. Entonces muchos profes devuelven el texto, dicen, no, es que la norma APA dice que al lado derecho no debe ir justificado. Pero eso es un misterio. Yo le he preguntado a muchos editores y me han dado muchas explicaciones. Uno me dijo, vea, la norma APA dice que el texto no debe ir justificado al lado derecho mmm, para que las personas con baja visibilidad puedan, digamos, leer bien dónde termina una línea y dónde comienza otra. Esa parece ser una razón justificable. La misma norma APA dice eh, que no debe ir justificado. ¿Por qué? Porque ese texto se va para impresión. O sea, el contexto de la norma APA es un contexto de publicación, de que vos presentás un artículo que se va a ir para una revista eh, especializada y que usted no se tiene que preocupar por la justificación porque los diagramadores son los que van a cambiar eso y lo van a poner bonito y lo van a justificar, en fin.
Entonces, esa es una segunda explicación. Y es muy paradójico, yo me leo la norma APA y ellos dicen que no se debe justificar al lado derecho, pero yo leo el libro y lo encuentro todo justificadito, organizado. Me leo revistas, por ejemplo, de la APA, de la Asociación Americana de Psicólogos, y todo aparece justificado, organizado. Entonces, realmente es una inconsistencia. Lo que ustedes deben hacer es justificar el texto a ambos lados, derecha e izquierda. Si un profesor les dice que no se justifica, la respuesta que ustedes le deben dar a ese profe es, pero la misma norma APA, aunque dice que no se justifica, en los textos de la norma APA todo aparece justificado, y en las revistas, y en los artículos. Yo creo que la razón fundamental para que la norma APA diga que no se justifica es porque nos están enviando un mensaje, nos dicen, vea, esto va para diagramación, para publicación, entonces no lo justifique, no importa, allá los diagramadores y diseñadores hacen su trabajo, básicamente es eso. Pero para un trabajo académico, en una universidad, en una materia, en un programa, pues sí es necesario justificar, porque se ve estético, se ve mucho mejor. Profesor, la próxima semana tenemos nuevamente un encuentro académico con usted y Sí. allí tenemos el tema cómo escribir ensayos y artículos de reflexión. Adelantemos quizás un poquito sobre este espacio para que también nos puedan acompañar las personas de hoy, más los nuevos invitados que lleguen la próxima semana, también a las 7 de la noche. Bueno, el ensayo es un texto apasionante. Eh, yo siempre digo, miremos las palabras. ¿Qué significa ensayo? Un ensayo es un intento. Un ensayo es una aproximación. Un ensayo es ensayar, no es otra cosa. A mí me preocupa mucho que a veces no reparamos en las palabras, las dejamos pasar de largo. Un ensayo es eso. Un ensayo es una manera de pensar con la escritura. Usted en un ensayo no tiene que demostrar nada, ni tiene que concluir nada. Ah, nos han dicho, un ensayo es argumentativo. Sí, puede ser argumentativo, pero puede que yo no quiera argumentar en un ensayo, puede que yo quiera interpretar, reflexionar, o las dos cosas. Entonces, un ensayo es eso, es una tentativa de aproximación. Es una manera de pensar mediante la escritura. Bueno, aquí hubo un ensayista colombiano muy importante en los años 30, Luis Tejada, periodista, escribía muchas crónicas, y él, bueno, lo quiero pues citar un poco porque es que en el ensayo no hay límites temáticos. Yo he tenido estudiantes que escriben sobre el aborto, sobre calentamiento global, sobre marketing digital, sobre las mujeres nomo. ¿Qué son las mujeres nomo? Las que no quieren ser madres. Son ensayos muy interesantes sobre masculinidades alternativas en trabajo social, sobre, digamos, la pobreza, sobre Donald Trump, sobre, bueno, en fin, miles y miles y miles de temas. Todo eso cabe en un ensayo. Todo eso perfectamente cabe. Entonces Luis Tejada, en los años 30, muy interesante, aquí estoy viendo el libro, lo tengo aquí en la biblioteca, él escribía ensayos de 3, 4 paginitas, entonces escribe un ensayo sobre por qué es poética o es poético un ramo de rosas en un muro de ladrillos al atardecer. ¿Y por qué no es poético un ramo de zanahorias a la misma hora en el atardecer? También escribía ensayos sobre por qué son interesantes los hombres calvos que tienen sombrero. Bueno, eso lo hacía en el contexto de los años 30, 40. En fin, yo lo que les quiero decir es que el ensayo admite todo. Ahora, el ensayo es un texto muy polisémico, no hay una extensión delimitada. Un ensayo puede tener... Miren, aquí estoy viendo la biblioteca.
y veo un libro que se llama Ensayo sobre el alma romántica y el ensueño de Albert Beguin, un teórico francés, y se llama Ensayo, y ese libro tiene 200 y tantas páginas. Y veo un librito de William Ospina, que ojalá lean William Ospina, sobre la franja amarilla, el devenir de Colombia, y son ensayos que tienen 3, 4, 6, 8 páginas, y no hay citación, no hay normas APA. Es decir, el ensayo es un texto realmente polisémico, camaleónico, cambiante. Un ensayo no tiene por qué tener resumen, un ensayo no tiene por qué tener normas APA, pero bueno, hay profesores que lo hacen un poco como para que el estudiante se entrene en estas habilidades discursivas en términos escriturales. Bien, yo los espero en esa charla porque el ensayo es un texto, digamos, apasionante, y creo que en esta época de cuarentena debemos leer, pensar y escribir, y un poco limpiar nuestros libros, abrirlos y volver a lo que decía Álvaro Mutis, el escritor colombiano Álvaro Mutis. A medida que el tiempo pasa, los libros nos muestran facetas desconocidas. Cuando uno relee, uno se extraña de los subrayados que hizo hace 5 años, no los comprende, y el libro te muestra otra información distinta y te abre puertas que no te había abierto hace 5 años porque simplemente no estabas preparado o preparada. Ok, profesor Alexander, muchísimas gracias. Los invitamos entonces la próxima semana, lunes 11 de mayo, a través de nuestras redes sociales de la Facultad de Ciencias de Educación Sociales y Humanas, y a través de las redes sociales eh, de nuestra universidad, Fundación Universitaria Católica del Norte, donde nos encuentran como @soy Católica del Norte o @soy UCN en Twitter. Van a poder entonces encontrar toda la información para ingresar, y de igual manera personas interesadas pueden indicar a sus docentes de los cursos si les pueden hacer llegar también la información para participar al encuentro la próxima semana. Les agradecemos entonces a todos su participación y reiteramos que en el transcurso de la semana en nuestras redes sociales estarán las memorias de este encuentro. A ustedes entonces Bien, muchísimas gracias, profesor Alexander, muchísimas gracias. a ustedes no, yo feliz de tener toda esta cantidad de estudiantes, de personas acá, que hablemos de lectura y escritura. De verdad que me voy muy feliz. Feliz noche, gracias. A ustedes muchísimas gracias. Les agradecemos entonces su participación en nuestro espacio de cátedras abiertas de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. Y los invitamos a que en nuestras redes sociales puedan continuar viendo la programación y los diferentes eventos académicos que tenemos para ustedes. A todos muchísimas gracias. Siendo las 7:57 de la noche, finalizamos este encuentro.